Bienvenidos, bienvenidas todos al colegio. Esta es una actividad realizada en conjunto con la Comisión de Género y Diversidad del colegio, con Iniciación y con la Comisión de la Abogacía Joven. Va a estar disertando hoy la doctora Luján Núñez, la doctora Julia Carballido y el doctor Diego Ortiz. Le damos la bienvenida al colegio. Bueno, vamos a estar hablando, va a hacer una capacitación sobre la ley Micaela y la idea es salir de acá con herramientas para el ejercicio de la profesión. Así que bueno, sin más, las dejamos. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Luján Núñez, les doy la bienvenida, muchas gracias por concurrir, muchas gracias a los que están presentes y a los que están a través del Zoom. Humildemente vamos a dar una capacitación sobre la ley Micaela, a comentarles brevemente de qué, mi función es comentarles brevemente de qué se trata la ley, dejarles algunos conceptos y luego Julia nos va a dar una orientación acerca de la violencia doméstica y, como todos sabemos, el broche de oro lo va a dar el doctor Ortiz, que tenemos el lujo de que nos esté acompañando de verdad. Donde brevemente les comento qué es, por qué se crea, cuándo se crea, para qué es y qué implica la ley Micaela. Porque decía una profesora mía de la facultad que no hay que dar nada por sentado. Entonces, como no hay que dar nada por sentado, todos tenemos que ir sabiendo por qué, cuándo, cómo y para qué. Esta ley es una ley que se crea en el año 2019, ¿sí?, que establece una capacitación obligatoria, no es optativo, es obligatorio para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. O sea, los tres poderes de la nación. ¿En qué es obligatoria la capacitación y para qué? En género y perspectiva de género. Esta ley surgió a raíz de un femicidio. Micaela García, fue asesinada en Gualeguaychú por Sebastián Warner, que era una persona que estaba en libertad condicional por delitos sexuales. Y si los efectores de ese momento hubieran tenido una buena capacitación, no hubieran dado la respuesta que dieron al padre que acompañó a su hija a hacer la denuncia anterior al hecho de lo que pasó con Micaela. Brevemente les comento, antes de que sucediera el femicidio de Micaela, un papá acompañó a su chiquita porque este muchacho Sebastián la había acosado. Se presentó en la comisaría y lamentablemente los efectores de la comisaría le dijeron que como la jueza no estaba y no volvía hasta el lunes, no le podían tomar la denuncia. Si esa no hubiera sido la respuesta y la respuesta hubiera sido tomar la denuncia, hubieran sabido que Sebastián Warner estaba en libertad condicional, que su condena se debía a delitos sexuales y no hubiera pasado el femicidio de Micaela. Por eso esta ley se llama Micaela y por eso la obligatoriedad de todos nosotros, me incluyo, de tener esta capacitación. ¿Para qué esta ley? ¿Qué es lo que se espera con la implementación de esta ley? Con esta ley lo que se espera, con la implementación de esta ley lo que se espera es lograr capacitar a los integrantes de los tres poderes para que pensemos, vivamos y ejecutemos con perspectiva de género. Esto no es un adoctrinamiento, no es empoderar a una parte de la población y a la otra, no se trata de eso. Se trata de equidad y se trata de aprender a resolver con las herramientas que tenemos, que no son pocas, con perspectiva de género. ¿Sí? La perspectiva de género, ¿qué implica? Es de construir pensamientos
hegemónicos, ¿sí? Con los cuales casi todos, por lo menos yo tengo 42 años, yo soy, me considero deconstruida, pero pasé por una adolescencia muy hegemónica, con un pensamiento. Había un personaje de Mafalda, no sé si todos lo recordarán, que se llamaba Susanita. Susanita era lo que la sociedad esperaba de las féminas. Entonces yo me crié con ese pensamiento muy de Susanita. La idea es dejar a Susanita en lo que es un personaje de una tira cómica y aprender todos, todas y todes que Susanita es un personaje de una tira cómica y que no tiene por qué ser lo que se espera de una persona femenina o lo que la sociedad considera una persona femenina. Bueno, no me estaría cambiando. Ahí estamos. Bueno, ahora estamos con una plaquita que dice antecedentes rápidos. La violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBI+, es algo que nos viene preocupando a todos los países desde mediados del siglo pasado, ¿sí? No es una preocupación, no es algo que esté pasando solamente en la República Argentina o en Latinoamérica o en América o solo en Europa o solo en Asia, no, es una preocupación global, mundial. Lo que sí nos podemos diferenciar como país y como lumbrera del derecho de la región es que nosotros tenemos varias leyes, entre ellas la propia ley Micaela, que han servido de puntapié inicial para otros países, ¿sí? Para que esos otros países puedan llegar a reconocer los derechos no solo a la mujer, sino también a los colectivos LGTBIQ y más. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, en la TAM, como le gusta decir a algunos streamers, que es la abreviatura de Latinoamérica. Por ejemplo, uno de los últimos países de la TAM que se adhirió y hizo el reconocimiento del matrimonio igualitario fue Chile. Acá nomás, que fue el año pasado. O sea, no estamos hablando de mucho tiempo. De todas maneras, yo les quiero contar que más o menos les hice un resumen de cómo viene siendo el panorama internacional y cómo fue el panorama argentino. Internacionalmente, la lucha de las mujeres, del reconocimiento de los derechos de las mujeres, viene más o menos desde 1791. Una de las primeras publicaciones con respecto a la Declaración de Mujeres, la Declaración Civil de Derechos Civiles de la Mujer y la Ciudadana, es de 1791, que es el Olympic de Go. ¿Sí? Después le siguió Seneca, vino la declaración de la Convención de la Declaración de los Derechos del Hombre. La Comisión de la ONU dictó el 8 de marzo, nuestro querido 8 de marzo, con reconocimiento a la lucha de las mujeres. El 25 de noviembre como la lucha internacional también de las mujeres. Hubo un camino, no es que fue por combustión espontánea y ahí llegamos a las leyes que estamos gozando y de las cuales venimos a hablar. No, hay todo un apoyo internacional que previo a 1994 eran una cuestión convencional, entonces era supraconstitucional, porque Argentina adhirió a todo. Quiero aclarar esto. Cuando alguien les diga por qué usted cita ese convenio o esa convención, recuerden la respuesta es re fácil. Porque Argentina adhirió a cuanto convenio y normativa internacional hay dictada y sin reservas. Es uno de los 5 estados
todos los que han firmado y ratificado convenciones, que no tiene expresada una sola reserva con casi ninguna convención. No hay tratado, convención o declaración que Argentina haya expresado algún tipo de reservas. Bueno, esto lo voy a saltar un poquito, porque si no se lo voy a hacer muy largo, ya veo que me están haciendo señas. Y vamos a hablar de conceptos. ¿Sí? Es importante que tengamos en claro algunos conceptos para poder seguir avanzando, y hablar finalmente de lo que venimos a hablar, ¿no? De la ley Micaela. Es importante tener claro este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el sexo que el género, la identidad de género que el rol de género. Cada uno tiene su propia definición y no son lo mismo. Pasa que antes, vuelvo a Susanita, para Susanita era todo lo mismo, pero hoy sabemos que no es todo lo mismo y que no da lo mismo. Que el sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que nos definen al hombre y a la mujer cuando nacemos. ¿Sí? Ahí nos dicen, hay dos opciones universales y conocidas, que es masculino o femenino. Del X después hablamos, chicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a lo mismo. La República Argentina vuelve a ser lumbrera, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, con leyes, y una de esas leyes que ha dictado la República Argentina y que no tiene el resto del mundo es el DNI con la X. ¿Qué significa? Que la X es un no binario. No necesariamente se identifica como mujer, no necesariamente se identifica como varón, como dice, ni con masculino ni con femenino, como está determinado en el DNI que teníamos antes del 2021. No, perdón, del 2020. Es un decreto que se dio en el 2020 del cambio del DNI. Después, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de género? Son los atributos sociales. El género son los atributos sociales. ¿Qué significa un atributo social? Es justamente todo lo que se esperaba de Susanita. Que cocine, que lave, que planche, que se ría, que no conteste, que atienda al marido, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Sí? Y el varón, que sea el proveedor, que juegue al fútbol, que no llore. No sé por qué, pero era fundamental que no llorara. ¡Pobre hombre! ¿Por qué no podía expresar sus sentimientos? Pero no tenía que llorar. Cosas que antes se le asignaba o se esperaba de un género. ¿Sí? Después tenemos la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre género y identidad de género, Luján? Bueno, el género es lo que el resto espera de, y la identidad de género es lo que yo percibo de mí. El resto puede esperar que yo viniera vestida con minifalda. No quise traumar a nadie, chicos. Eso es otro estereotipo de nuestra sociedad. La mujer tiene que ser esbelta, flaca, 90, 60, 90. Yo soy, no me entran, me siento, se revienta. Entonces, no entro dentro de ese estereotipo. Le pongo un poquito de humor, ¿sí? Para que vayamos entendiendo también a qué me refiero cuando hablamos de género e identidad de género. Se espera por lo general de la mujer que cumpla ciertos requisitos del rol que asigna la sociedad, y quizás, bueno, no, yo no me autopercibo de esa manera, no es que quizás, yo no me autopercibo de esa manera, o sea, yo no necesariamente voy a necesitar mostrar mi femeninidad o exhibir mi femeninidad vistiéndome de una manera determinada, o voy a ser menos mujer, decían por ahí en una frase, por
arreglar un enchufe, hacer la instalación eléctrica de mi casa o levantar una pared. O no ser madre. Maternar o no. El debate, ese es uno de los debates nuevos de este siglo. Maternar o no maternar, paternar o no paternar, y qué significa maternar y qué significa paternar. Y ahí explota el auditorio, chicos. Bueno, con respecto a la identidad de género, nosotros tenemos una ley nacional, que es la 26743, que trae su propia definición, que dice que se entiende por identidad de género a la vivencia propia, interna, individual, del género que toda persona como tal tiene de sí. ¿Sí? Y de ahí arranca, ¿sí? Que puede decir, puede corresponder o no al sexo asignado por al nacer, ¿sí? Yo puedo identificarme como mujer, verme como mujer y sentirme como mujer, o puedo haber sido asignada al nacer como mujer, verme como mujer, pero no identificarme con el sexo femenino. Ahí lo maté. Sí, o sea, puedo venir con la minifalda y demás, pero el hecho de que use la minifalda, que me guste verme como mujer, que hasta quizás quiera maternar, no implica que yo tenga una atracción hacia algún varón. ¿Sí? Ahí se los pongo más claro. Después, para no hacerla demasiado larga y irnos adentrando en temática, vamos a hablar de la violencia. La RAE, ese lindo órgano que a mí me encanta hablar de ellos, siempre me encanta tanto traerlos, dice que la violencia es la fuerza que utiliza alguien para conseguir un fin. Esa fuerza puede ser para dominar o imponer a alguien. A alguien algo. Dominar, fuerza física. Imponer, fuerza psicológica. La OMS dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en el grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra una persona o un grupo de personas o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos. O sea, la OMS vino power, ¿sí? Trastornos del desarrollo o privaciones. Vamos a ir superando etapas. Vayamos entonces a qué significa violencia familiar. Tenemos dos definiciones legales. Una es la definición nacional y la otra es la definición provincial. La definición nacional dice que la violencia familiar es ese fenómeno en el cual una persona recibe maltrato físico o lesiones o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. Podrá hacer la denuncia de los hechos, esto puede ser verbal o escrito ante un juez, y acá el punto álgido está en qué entiende la ley nacional por grupo familiar, porque la ley de nación dice que el grupo familiar es el originado en matrimonio u uniones de hecho. Nada más, nadie más. Entonces, si nos quedamos con la ley nacional, acá en Provincia de Buenos Aires teníamos un grave problema. ¿Cuál era? Aquel que no era ni concubino ni marido, pero era novio y era maltratador igual. Aquel que no era ni padre, ni tío ni hermano, pero sin embargo tenía una relación con la madre de la criatura que estaba sufriendo violencia y no entraba dentro de lo que era el grupo familiar. Entonces, la ley de Provincia de Buenos Aires, que fue un poquito más amplia, dijo exactamente lo mismo, parecido. ¿Por qué? Le agregó dos cosas muy importantes y significativas. La primera es que dijo que
podía generar lesión o no, podía ser un hecho penal o no. No importaba que no fuera un hecho penal, no importaba que no tuviera marcas visibles de esa violencia. La ley de Provincia de Buenos Aires fue un paso más adelante, empezó a visibilizar una violencia que la de nación no, que es la peor, que es la psicológica, porque es la que más marcas te deja. Porque un moretón, pasado un tiempo se cura, un hueso roto, lo podemos solucionar. No estoy, a ver, quiero que con esto me entiendan, no estoy minimizando las lesiones físicas porque son muy graves también, pero las lesiones psicológicas no se ven y los daños son a más largo tiempo todavía. ¿Sí? Entonces, todo eso no estaba visibilizado con la ley nacional, sí estuvo visibilizado con la ley de la Provincia de Buenos Aires. Y dio un pasito más al decir que se constituyan como delito penal o no. Y acá en la Provincia de Buenos Aires, al grupo familiar lo identificó como conviviente, marido, concubino, novio, parientes afines. O sea, ese señor que venía siendo el papá por afinidad porque estaba con la mamá, que en Capital no tenía consecuencias acá en la provincia, sí. El medio hermano, mal llamado, los tuyos, los míos, los nuestros. Eso es la sí. El término hermanastro, padrastro, madrastra. Ay, sí, Dios, son del siglo pasado y... No, a mí me ha tocado cuando, ya no me acuerdo en qué estaba usando La Plata, un profesor contaba una vivencia de un final que rindió él. Sí. Que antes el Código Civil distinguía categorías de hijos. Sí. Yo creo que eran extramatrimoniales, legítimos, no sé, por ahí una palabra bastardo, creo que también estaba. Sí. Naturales. Pero después, claro, pero uno escuchaba y dice, esto sufrí. Sí, el código lesiano era lapidario con ese tema. Complicadito, sí. Por suerte lo fuimos superando etapas. Por eso es muy importante que el derecho se acompañe de la sociología y de la psicología. Eso es muy importante, porque con los sociólogos vamos a ir pudiendo acompañar el cambio de nuestra sociedad y comprendiendo ese cambio de la sociedad, y el psicólogo nos va a ir dando las herramientas para acoplarnos. Yo creo que también es una concepción generacional el lugar que ocupaban los psicólogos, porque, por ejemplo, cuando yo era chiquita no había distinción entre psicólogo y psiquiatra, y te decían, no, vos vas al psicólogo, estás loco. O sea, te mandaban a decir, estás loco, al psicólogo. Con los años nosotros entendimos que en realidad ir al psicólogo es poder ayudarnos a tener herramientas que nos ayuden a crecer personalmente. Y es muy importante porque cuando tengamos un cliente, una clienta que viene al estudio por una cuestión de violencia de género, es muy importante poder explicarle que el psicólogo es alguien que lo va a acompañar y que le va a dar herramientas para poder superar ese trauma. Porque muchas veces, más allá de las cuestiones generacionales y culturales, todavía sigue insto en el imaginario popular el tema ese de que el psicólogo es para el loco. No es para el loco, es para que te dé una herramienta para poder superar situaciones. Bueno, continuemos. Perdón, me fui. Me fui con el tema del hijastro para sí, una consulta, ¿siempre de un hombre hacia una mujer? ¿No puede ser al revés? Eso se llama violencia de género. Las violencias son violencias en general, ¿sí? El término violencia es un término de violencia, es una identificación general, el término violencia. Ahora, tenemos la violencia familiar, que es la que se da en el ámbito familiar, como bien lo dice el término familiar, o sea, intrafamiliar, de la puerta de la casa para adentro. Ojo que esa puerta de la casa para adentro es imaginaria, porque también puede darse en el ámbito visible o público. Después tenemos la violencia de género y la violencia contra las mujeres.
Acá me apuntan que la respuesta a su pregunta no la voy a dar yo, la va a dar la colega que sigue. ¿Sí? Para que yo no me extienda en el tiempo, porque si no yo sigo y la idea es que puedan hablar todo y no sea un monólogo. Bueno, la violencia de género hace referencia al acto en el que se busca dañar a una persona por su género. O sea, una serie de normas perjudiciales, un abuso de poder y la desigualdad de género. Recordemos, a ver si lo voy a pasar para atrás, casi hago. El género son los atributos sociales y las oportunidades asociadas a hombre o mujer. Claro, referente al ¿Sí? sexo, que es ahí la respuesta del hombre. Exacto. Tenemos que acostumbrarnos. Y por último vamos a hablar de la violencia contra las mujeres, que es toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí?, sean basadas en la relación de desigualdad de poder que afecte a la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica, económica o patrimonial o política, como así también su seguridad personal, y quedan comprendidas dentro de estas violencias también las perpetradas por el Estado y sus agentes. Sí. Y ahí está la razón de por qué estamos hoy acá. ¿Y por qué la ley Micaela? Para que el Estado no caiga en responsabilidad, que de hecho el Estado ya firmó un acuerdo, porque si no se le venía una sentencia de la Corte Internacional en su contra, ya firmó un acuerdo amistoso para no caer en responsabilidad internacional por violencia institucional. No estoy viendo el chat del Zoom, pero si después quieren el Power, yo se los voy a dar, y en el Power está el nombre del acuerdo que les acabo de mencionar. Sí. Te hago una pregunta. En la relación desigual de poder, ¿frente a qué supuesto estamos? Perdón la pregunta, pero yo tengo que resolver un caso. Soy instructora sumariante en el Estado y tengo que aplicar obviamente la perspectiva de género ahora por el decreto nuevo. Entonces me estoy ayornando a toda esta temática. Y esa relación, yo tengo una secuencia, obviamente no voy a decir las personas involucradas, pero son dos. Un hombre le levanta la voz, sí, a una mujer, y bueno, se pone violento verbalmente y bueno, pero no tienen relación de jerarquía entre ellos. O sea, no hay relación por eso esta desigualdad de poder. Sí. A esto, ¿dónde lo puedo aplicar yo? En que él se cree superior, sí, pensé yo, ¿no? Se cree superior por el hecho de ser hombre, que esté manifiesto en el hecho. O sea, perdón, pero estoy planteando cosas que se podrían haber supuesto a mí, porque no hay una relación jerárquica laboral. Tal cual. Primero hay que aclarar que el artículo 4, cuando da un concepto de violencia, no voy a explayarme porque después la doctora Carballedo va a ampliar, habla de que exista una relación desigual de poder. Esto no se refiere a un cargo o jerarquía en alguna institución especial, sino que esa relación desigual de poder se va a dar en diferentes ámbitos: laboral, institucional, familiar, y en los medios de comunicación también se da esa relación desigual de poder. Ese concepto mínimo de relación desigual de poder, el decreto reglamentario 1011 del 2010 lo define como aquellas prácticas sociohistóricas culturales que colocan a un género por encima de otro. Lo que nos pasa a nosotros y lo que nos interpela como sociedad y como individuo es delimitar y tamizar una situación en donde exista esa relación desigual de poder, incluso en el ámbito institucional, público, privado, en los medios, en la familia se da esa relación desigual de poder. El problema pasa por identificación y reconocimiento de esa relación desigual de poder, porque si no, la pasamos por alto y la hacemos pasar como cualquier acto de violencia.
¿sí? Yo puedo discutir con una compañera por un caso, que vamos llevando los dos en nuestro estudio, ella y yo. Acá no hay una relación desigual de poder, estamos trabajando sobre un caso. Pero si yo le estoy diciendo, vos no sabés nada de derecho deportivo porque sos mujer, ahí hay una relación desigual de poder que por más que ella sea abogada y yo sea abogado, y se supone de antemano el estereotipo de género negativo de que por ser hombre sé más de deporte y que por ser mujer sabe menos, claramente le están mermando su derecho a poder trabajar y aportar en derecho deportivo, como puede pasar en cualquier otra cuestión, ¿sí? Y un ejemplo burdo, perdón, pero para darle el micrófono a mi compañera y tratar de contestar esa pregunta. Gracias. Yo también soy Igual de todas formas, ten en cuenta que no todas las formas de violencia, o sea, no todas las modalidades de violencia que están previstas en la ley, que están tipificadas efectivamente como violencia, más allá de ese ejemplificativo, no todas se refieren a una violencia que se dé en el ámbito de la pareja o de la familia. Entonces, existiendo la diferencia de poder simbólica, la simetría de poder que está simbólica, donde al varón se le asigna lo público, el ejercicio del poder, el ejercicio del dominio, eso no es más que un varón ejerciendo ese poder que le es socialmente asignado y que de hecho tiene tolerancia social por esta asignación, por el rol de género de hombre que domina. Perdón, quería terminar de cerrar. A mí lo que me llamó la atención en esta circunstancia es que al ingresar otro varón volvió a retomar el tono de voz que tendría que haber hablado. Entonces yo dije, bueno, debe ser. Claro, pero ahí porque responde a un par. Claro, entonces yo dije, bueno, está ahí manifiesta, pero Va me por quería ahí sacar la la cosa. duda, digamos. Sí, es por ahí la cosa. Bueno, chicas, para hacerlo un poco más dinámico, tenemos la Ley Nacional 26.485, que ahora es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es justamente ahí donde tenemos tipificadas absolutamente todas las violencias. El objeto de esta ley es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre las mujeres y varones en todos los ámbitos, ¿sí? Ya sea laboral, público, privado, el derecho a vivir de la mujer a vivir en una sociedad sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, erradicar, sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. El gritar, te grito porque soy tu jefe, no más. Te grito porque soy varón y soy más fuerte, no más. Es una forma de violencia. Y los tipos de violencia que están tipificados en esta ley son estos 6. ¿Sí? Es la violencia física, el golpe, la psicológica, sos una tarada, no sabes cocinar, mi mamá lo hace mejor, sos una inútil, no se te puede encargar nada, no sabes lavar, no sabes planchar, no sabes. Eso es violencia. Yo lo hago mejor, vos no sabes, eso es violencia. ¿Sí? La violencia sexual, no voy a dar ejemplos porque, por favor, podría hablar horas, pero no voy a dar ejemplos. Podría dar horas por la tarea que se me ha encomendado realizar, pero no voy a dar ejemplos. La violencia económica y patrimonial. Te di plata ayer, ¿qué hiciste con la plata? ¿Cómo que no te alcanza? ¿Qué hiciste para cocinar? ¿Cómo que mi heladera está vacía? Yo te di 5.000 pesos ayer. Con eso me tenés que dar de comer a mí y a los chicos toda la semana. ¿Cómo hacen, chicas? No sé, que me pasen las recetas a mujeres, por el amor de Dios, porque no lo estaría sabiendo. Estamos en concubinato, qué bien, hace 10 años, sí, pero el auto está a mi nombre. La casa es mía, yo me la compré con mi trabajo, vos no trabajás. Vos te quedás en casa todo el día, ¿qué haces? Mirá, cuidás a los chicos nomás. Violencia económica y patrimonial. Violencia simbólica. Acá voy a caer en un cliché que ya todos saben, ya que me conocen, porque ya lo he dicho, lo traigo siempre en las charlas. La violencia simbólica, aquella publicidad hermosa que va la chica en un yate y es la única entre 5 varones todos muy bonitos, muy estéticos, pero es una chica, 5 varones, la ejemplificación de una violación
pero hermosa, pero como es de Dolce Gabbana, chicos, ¿sí? No se puede decir nada. El otro día estuve en la conferencia de una colega y ella trajo como violencia simbólica una propaganda más reciente, que es la de Agarol. No sé si se acuerdan, la de Agarol, que son todas mujeres y que tienen que ser todas perfectas las mujeres con la pancita chata, entonces tomen mucho Agarol. ¿Sí? Es más, hubo alguien que le interpeló judicialmente a Agarol, pero la justicia administrativa le dijo que tenía que ser el ANMAT el que se pronuncie. Claro, porque escatológico, hermoso, divino. Qué bárbaro. Y bueno, por último, la violencia política. Acá quiero aclarar, la violencia política no solo implica no te dejo asumir un cargo, no te dejo postularte, no te dejo formar parte de una lista. La violencia simbólica es como un camaleón la violencia política es como un camaleón actualmente en Latinoamérica, porque no solo pasa por no dejarlas a las mujeres formar parte de una lista, no solo pasa por a las mujeres no dejarlas proponerse para un cargo político, no solo pasa por discriminarlas dentro de los comités o grupos o llamadas o como le quieran llamar cada uno de los países de Latinoamérica, sino que lamentablemente sigue siendo tan patriarcal la política de Latinoamérica que hay muchas mujeres que han integrado varios comités de la ONU que han sido violadas por sus propios compañeros políticos para que no se postulen a cargos o para que si querían asumir algún cargo en la lista tenían que hacer el favor de Vittori, como decía ¿no? El favor sexual para poder formar parte de la lista. Y esto lamentable y tristemente es una realidad. ¿Sí? Esto lamentable y tristemente es una realidad. Le ha pasado, conozco a una chica que le ha pasado en Honduras, conozco una chica panameña que también le ha pasado lo mismo, que cuando han ido a hacer las denuncias se le han reído en la cara. Le han dicho que era lo que estaba buscando, que qué se pensaba que era la política, que cómo se pensaba que iba a llegar al cargo. Gracias a Dios, eso en la República Argentina no debería de pasar, no conozco ningún caso, pero no debería de pasar, porque nosotros tenemos una ley de paridad. Arrancamos con una ley de cupo, que la ley de cupo decía que el 30% de las listas tenían que ser cupo femenino. Nos vinimos en el tiempo, fuimos evolucionando y llegamos a la ley de paridad. Paridad significa un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer. Así que, en principio, esta violencia política no debería de pasar en la República Argentina. Bueno, y se los paso así rápidamente, ¿sí? Porque como ya les di los ejemplos más visuales de qué significa cada uno, no me voy a parar en lo que dice la ley, porque la ley la podemos agarrar todos y leer el argumento legal. Vamos a pasar a la modalidad de la ley. ¿Qué son las modalidades que prevé la ley? Son los efectos que esta ley entiende, o sea, las formas en las que se manifiestan estas violencias. ¿Sí? Entonces, tenemos la violencia doméstica, que es la que dije que es la ejercida contra las mujeres por algún integrante de la familia. Y tengamos en cuenta que cuando decimos las mujeres por algún integrante de la familia puede ser ascendente o descendente, o sea significa que puede estar siendo víctima de violencia tanto la mamá como la nena como la abuela. No hay porque por una edad determinada sufre la violencia, no. La violencia nos atraviesa. Entonces cualquiera de las tres pueden estar, 3 generaciones, 4, 5 pueden estar siendo víctimas de violencia. Tenemos la violencia institucional, ¿sí? Que es aquella realizada por los funcionarios, profesionales o personal o agentes pertenecientes al Estado, aquellos policías que no le tomaron esa denuncia a ese papá que acompañó a la nena, en el caso de Micaela, eso se llama violencia institucional. Sin embargo,
y muy irrisoriamente la República Argentina no fue a la Corte a firmar aquel acuerdo por el caso Micaela, sino que fue por otro caso. Micaela fue en Gualeguay y este otro caso por el cual firmaron el acuerdo amistoso fue en Río Negro. Así que no es una cuestión de zonal, esta violencia institucional no solo vive en Buenos Aires o en el conurbano, ¿sí? Y en el interior es cada vez peor. Ponemos la violencia laboral, el famoso, siempre conocido, nunca había ponderado el techo de cristal, llegás hasta ahí y más de ahí no vas porque más de ahí son varones. Los gerentes comerciales de grandes empresas son varones. Y cuando alguna llega a romper ese techo de cristal y llega a esa gerencia comercial, no abre la puerta para las demás, las deja abajo. Entonces, ahí nos falta un poquito de sororidad y de solidaridad y de que cuando abrimos una puerta y vamos escalando, traigamos a las compañeras que están abajo para que suban con nosotros también. La violencia contra la libertad reproductiva. Tenés que maternar, porque para eso sos mujer. No, ¿cómo vas a tener? ¿Para cuándo los chicos? ¿Cómo va a tener uno solo? Pobrecito, no va a tener con quién jugar. No esperes 4 o 5 años, pobre criatura, se va a aburrir. Tenés 4 o 5, así se cuidan solos. El más grande se ocupa del más chico. Todo eso es violencia, chicas. Eso es violencia contra la libertad reproductiva. Todos estos dichos que ustedes escuchan de mí no es una invención de mi cabeza o algo que solamente me pasa a mí, sino que son frases populares, tristemente son frases populares. Yo porque tengo 42 y crecí con ellas. Gracias a Dios, las chicas de ahora. O fíjate si querés quedar embarazada, más o menos si te puedes tomar licencia, porque estamos con mucho trabajo. Exacto. Calcula. Ahí se te juntan dos. Calculando porque no vamos abasto. Ahí se te juntan dos, la laboral y la institucional, 3, laboral, institucional y reproductiva. Sí, tenés que calcular, es claro. Una máquina calculadora de... Después tenemos la violencia obstétrica, que el día lunes se dio una charla linda en el Colegio de Magistrados, por un fallo de la Corte Internacional también, referida a la temática, y son aquellas famosas frases que todas aquellas mujeres que pudieron maternar llegan al momento del parto con un dolor de la gran 7 y la partera te dice: ay, todavía te falta, no te hagas, no te puede doler tanto. No te quejes, ¿para qué abriste las piernas? Señora, ¿cómo me va a decir eso? Estoy en un momento muy vulnerable y usted me dice: ¿para qué te quejas? ¿Para qué abriste las piernas? Si te gustó, claro. O te voy a dar la peridural. No, te la voy a dar. Te ponen la peridural. Vos no querías, te la pusieron igual porque estabas gritando. Vas a enervar a las otras mamás que están esperando por tu propio grito. Entonces te anestesio, no te hago esperar el parto natural, te anestesio y te llevo a cesárea. Porque si no, como si fuéramos rebaño, me vas a sublevar a todas las otras mamás que están en la sala. Eso se llama violencia obstétrica. ¿Sí? Bueno, violencia mediática. ¿Qué puedo decirle de este tipo de violencia? Que ya no sepan, ¿no? Son esas hermosas. Muchos de ustedes habrá gente dentro de la concurrencia que no da con la edad, pero había unos hermosos programas que se producían en un canal de 3 pelotitas, que lo generaba una señora, esos contenidos que se llamaba Cris, ¿sí? Y donde los chicos vivían en unos hogares que eran fantásticos. Pero tenían el corazón con agujeritos, claro. Y las nenas eran todas
de tez blancas, rubiecitas, sí, con unos uniformes prolijísimos, colegialas, y todas estaban enamoradas. Eran todas nenas, pero todas estaban enamoradas. ¿Me explico? Eso es violencia mediática. No solo el hecho de, en ese mismo canal, en los 90, había un programa a la noche donde invitaban a las mujeres y les cortaban con una tijera la pollera. Ajá. Muchacho flaco alto. Hincha de San Lorenzo, sí, sí. No hace falta irse a la noche, había un programa antes que estaba a las 2, 3 de la tarde, Intruso, y era peor todavía, por a las 3, 4 de la tarde, cualquier chico de 5 o 10 años puede estar con la tele. Exacto. Ahí creció. Exacto. Después la violencia en el espacio público. ¿Sí? Este es un espacio público porque estamos en el colegio de abogados. Si Diego me dijera, callate tarada, deja de hablar, dale, o me hiciera el famoso, dale, apurate, violencia, anda cerrándome. Si le hace Julia, bueno, después arranco casa. Y el último tipo de violencia que viene prevista, la última modalidad de violencia que viene prevista por la ley es la violencia pública política. Y acá es la más complicada de ejemplificar sin caer en las cosas más cotidianas, más vistas de los últimos 15, 20 añitos de la República Argentina. Hay una revista que empieza con no y termina con noticias, sí, que ha dedicado vasta cantidad de carátulas, de tapas, a hostigar a una mujer en particular, pero que, bueno, por su cargo y por lo que representa, la investidura que representa, debería de significar un poco más de respeto, aunque sea por la investidura. Pero bueno, y eso es un ejemplo clarísimo de lo que es la violencia pública política. Y otro ejemplo muy claro y muy viejo es, yo le voy a preguntar, ¿ustedes saben qué significa para la RAE hombre público? El hombre público es un hombre político. ¿Y saben qué significa mujer pública? Exacto, es una prostituta. El hombre es notorio, la mujer es real. ¿Sí? Por eso yo dije, es ese organismo tan querido por mí. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, gracias por la atención. Espero que eso suceda. Tardes o noches a esta altura del partido. Me llamo Julia Carballido y vamos a hablar sobre herramientas para intervenir en casos de violencia de género, modalidad doméstica. Por eso es que quería contestar yo la pregunta. Okay. Bueno, como ya les explicaron, la 26485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, prevé tipos de violencia, que son la forma en la que se ejerce la violencia, y modalidades de violencia que nos dan una idea del contexto en el que se desarrolla, ¿sí? En esta charla en particular yo voy a hablar sobre la modalidad doméstica, que tiene su definición legal en el artículo 6, primer inciso de la 26485, y específicamente dentro de lo que es la modalidad doméstica yo les voy a hablar de violencia en la pareja, ¿sí? Ahora bien, como yo sabía que ibas a preguntar esto, ¿será que era la...? Estaba guionado. Sí, yo sabía. ¿Es lo mismo violencia familiar y violencia de género? No. ¿Por qué? La violencia familiar comprende todas las situaciones violentas o todos los actos violentos que se den entre ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos, convivientes, descendientes de los convivientes. ¿Me explico? Todo el grupo familiar, ya sea que estén casados o no, que no estén casados, indiferentemente de cómo sea la constitución, porque de hecho está abierto
para nuevas formas familiares, ¿sí? Está abierto de esa forma y está redactado de esa forma para que nuevas configuraciones familiares se encuentren protegidas dentro de la ley de violencia familiar, ¿sí? Y además, la violencia familiar comprende violencias específicas como las ejercidas contra niños, niñas y adolescentes que tienen su propia realidad y sus propios ciclos y sus propias definiciones, y la violencia que se ejerce contra adultas, adultos y adultos mayores, ¿sí? En el caso, y ahí sí, la pueden ejercer, ese tipo de violencia la ejercen hombres, la ejercen mujeres, la ejercen identidades feminizadas, la ejerce todo el colectivo LGTBIQA+, la ejerce cualquiera contra cualquiera. ¿Por qué? Porque es violencia familiar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de una violencia que viene de patrones estereotipados y que viene de roles y estereotipos de género que marcan una desigualdad estructural, ¿sí? Que coloca a lo femenino en el ámbito de lo privado, a lo masculino en el ámbito de lo público, y que nos asigna roles y estereotipos de cómo tenemos que ser, ¿sí? Por eso la violencia de género la ejercen identidades masculinas, que no necesariamente tienen que ser varones y género, contra identidades feminizadas, que no necesariamente tienen que ser mujeres y género. Indiferentemente de lo que tengas en los pantalones, vos podés ejercer violencia y vos podés recibir violencia familiar, ¿sí? Pero cuando hablas de violencia de género, te estás refiriendo específicamente a las mujeres e identidades feminizadas, ¿sí? Por esta desigualdad y por esta asimetría de poder, ¿sí? Porque todo el contexto social, toda la construcción social de cómo tenemos que ser, como qué es una mujer, qué es un varón, cómo se comportan, todo eso nos marca y nos coloca a nosotras en una situación en donde en este país y lamentablemente en casi todo el mundo, ser mujer es un factor de riesgo. Entonces, el hecho de que esas desigualdades estructurales existan es el motivo por el cual tenemos una definición específica de violencia de género que, dicho sea de paso, cambia y evoluciona, porque no existe tal cosa como una definición estática de violencia, ¿sí? No te voy a explicar la evolución del pensamiento feminista y por qué hablamos de violencia de género en este momento, porque me iría mucho el tema y creo que Diego también quiere hablar. Pero el hecho de que eso exista se debe a estos patrones estereotipados que definen que nuestro lugar en la sociedad es este y que nuestro rol en una familia es este y que tenemos que ser de cierta forma o de tal manera. ¿Entendés? Estos patrones sociales son tan fuertes que en cuanto vos naciste, te miraron los genitales y decidieron que te iban a vestir de celeste, que te iban a enseñar a jugar al fútbol y te dijeron cómo ibas a hacer, cómo ibas a ser educado, cómo te ibas a vestir, hasta por Dios santo cómo ibas a oler, porque existe tal cosa como un perfume de varón. Entonces, gracias a que todo eso existe, necesitamos medidas positivas y de protección, como son todas las leyes de protección y como son las medidas de protección que podemos pedir y como son algunas leyes especiales como la paridad, como el cupo, que nos ayudan a transitar un mundo que no está hecho para que nosotras salgamos de la casa. Porque si bien nuestras familias ya no son las de la revolución industrial, esperan que nos sigamos comportando de esa forma. Y mientras nosotras antes nos quedábamos a cuidar a la prole mientras el varón proveía, ahora nosotras también tenemos que proveer y sin embargo seguimos teniendo que hacernos cargo casi exclusivamente de la prole. Entonces, mientras eso se mantenga, estas cosas van a ser necesarias y por eso existe el concepto de violencia de género. Ahora bien, bueno, yo había puesto una definición un poco más corta. Les puse que, porque la violencia de género se estructura contra el colectivo femenino, porque la violencia de género no es la acción de un loco, no es la acción de una persona drogodependiente, de una persona desequilibrada, no fue un momento de calentura, es opresión contra el colectivo femenino. ¿Por qué? Porque todas estamos expuestas a la violencia de género, ¿sí? No importa cuánto hayas estudiado, no importa cuánto hayas progresado en tu vida, no importa qué cargo tengas, no importa si laburas adentro o afuera de tu casa, si fuiste madre, no fuiste madre, si sos mujer cis, si sos mujer trans, o si te autopercibís como quieras autopercibirte. Nosotras estamos expuestas a eso, a todas. El pensar que la violencia de género es patrimonio exclusivo de tal sector social es, además de reduccionista, negar una realidad que es abrumadora. ¿Sí? Bueno,
a ella en la filmina, porque yo soy grande, les había puesto la versión resumida de esto, ¿sí? Que la violencia familiar no se agota en la violencia de género y comprende las violencias contra niñas, niños y adolescentes y adultos mayores. Y por si les interesa, la definición de violencia familiar la tenemos en el artículo 1 de la 12569, que también la vamos a usar en el procedimiento cuando estemos trabajando específicamente con casos de violencia, ya sea familiar o de género, ¿sí? ¿Ahí se ve? Ahí. Bien. Para trabajar con cuestiones que involucren violencia, en este caso que yo les voy a hablar, vamos a hablar de violencia familiar y específicamente de violencia en la pareja, pero más allá de eso, genéricamente, cuando trabajen con violencia, es necesario utilizar perspectiva de géneros. Y ahora dirán, ¿por qué es la perspectiva de género? Porque todos hablan de perspectiva de género, pero nadie dice qué es exactamente. Bueno, es un marco conceptual e interpretativo que visibiliza la forma en la que operan las representaciones sociales y cómo le asignamos sentido a las interacciones. ¿Y para qué sirve? Para visibilizar esto que les estaba explicando recién, ¿sí? Que no es una abstracción teórica de la tía Julia, sino que es algo muy real y muy observable, y que todas las mujeres que están acá adentro han experimentado algún grado de violencia. Entonces, si nosotros nos vamos a poner a intervenir en una causa donde creemos que puede haber violencia, porque sospechamos que puede haber violencia, o donde nos consta que existe violencia, esto es necesario tenerlo en cuenta. Es lo mismo que te decía vos. Si yo no parto de interpretar y de darme cuenta de que existen roles desiguales y que existe una asimetría real de poder, porque fíjate cómo reacciona en contraste con otro varón, que ojo, a ver, los roles y estereotipos de género no nos condicionan solo a nosotras, a los varones también nos perjudican, ¿ok? Son dañinos y son tóxicos para todos, porque el hecho de que ustedes por tantos años no pudieran expresarse públicamente sus sentimientos, no pudieran hablar de dolor y de tristeza más que en un partido de fútbol para putear, y que esa fuera la única forma de ustedes expresarse, eso es violento. Y eso es un estereotipo de género del varón macho que se la banca y que no dice y que no llora. Es un estereotipo de género que perjudica. Es un estereotipo de género que los estereotipos de género nos han alejado del cuidado y de la crianza de sus hijos por cuántos años. Porque ustedes pensaban que eran billeteras con patas. ¿Y el rol del padre dónde está? Como si ustedes no fueran importantes para la crianza de un chico. Como si ustedes no fueran fundamentales para la crianza de sus hijos. Eso es un estereotipo de género haciendo daño. Entonces, si nosotros no nos ponemos, como le dicen ahora, los lentes violetas de la perspectiva de género, ese tipo de cosas que el sentido común disfraza de naturaleza, porque te dicen, bueno, Julia, naciste con útero y tu lugar es con la cría. O sea, si yo no veo que eso en realidad es una construcción social, porque al pibe lo criamos entre todos, se necesita un pueblo para criar un chico. No es una madre que está sola. Es una madre, es una familia, es un padre. ¿Entendés? Si nosotros no visibilizamos eso, no vamos a poder hacer una intervención que ayude a cortar la violencia. Y es más, es probable que reproduzcamos nuevos niveles de violencia, porque en el momento en el que uno no visibiliza que las personas que sufren violencia, por ejemplo, no están ahí porque quieren, o se hace cargo de los mitos del amor romántico, o mitos que dicen que la violencia es una cuestión de las clases tales, o que la violencia es una cuestión de las personas pobres o dependientes. Si en el momento que dijiste eso le cerraste la puerta a un montón de gente que conseguir ayuda. Entonces es delicado, ¿sí? Hablando de lo cual, y yendo directo a mi tema, sí, bueno, ahí se ve casi todo. Destaco el título, pero se ve la cosa. Les quería compartir, pues yo cuando pensaba esta exposición, pensé en qué me hubiera servido a mí como para entender y acercarme a una consulta de violencia. Que normalmente la gente que viene al estudio viene por violencia en la pareja o como mucho violencia familiar. Difícilmente en el estudio de un novel abogado van a caer con una cuestión de violencia política. Entonces yo lo pensé de esta forma. Y un concepto súper importante que necesitan sí o sí conocer cuando van a hablar de violencia en la pareja es el ciclo de la violencia de Walker. Se llama el ciclo de Walker porque, bueno, la primera en documentarlo fue Leonor Walker como en el 79 y en su redacción original tenía 3 etapas.
esta mujer, que era psicóloga, lo que notó es que ella trabajaba con personas que sufrían violencia en la pareja. Y ella lo que notó es que la violencia esta no era constante, sino que obedecía a patrones. ¿Por qué? Porque nadie toleraría una violencia constante. Si fuera todo el tiempo igual, no se extendería demasiado el tiempo. Y ella lo que documenta en la redacción original son 3 etapas, ¿sí? Que comienza la relación con una etapa de cortejo donde el varón se muestra muy interesado, muy metido, muy en todo. Te lleva flores, se te aparece en tu casa y estamos todos así. Y en ese momento, los mitos como el amor romántico, que idealizan a la otra persona, porque encima estás en el inicio de una relación, te llevan a pensar que está todo bien y que solamente está mostrando interés. Luego, las víctimas van a percibir estas mismas conductas como acoso y control. ¿Ok? Y para que se den una idea, de la influencia de los mitos y cuánto daño y cuánta manipulación existe en la violencia. O historia, los que están viendo por Zoom, que técnicamente no me están viendo. ¿Ay, me ven? Bueno, el amor romántico. Okay. Para que se den una idea del peso que tienen los mitos en la relación, normalmente las mujeres pensaban, durante la etapa del cortejo, ellas pensaban, cuando ya lo empezaban a percibir como control y acoso, pensaban que con la estabilización de la relación eso iba a ceder. O sea, creían que cuando nos vivamos juntos, o cuando nos pongamos de novio, o cuando nos casemos, o cuando tengamos al bebé, se va a calmar. La realidad es que no. Y ahí empieza el ciclo de la violencia. Empieza con una etapa de tensión, de acumulación de tensiones, que se caracteriza centralmente por la comunicación disfuncional y descalificante. Y tiene violencias que son normalmente invisibilizadas y naturalizadas, como la violencia simbólica, la violencia verbal, la violencia psicológica, ¿sí? Además, durante esta etapa, nosotros desde afuera, porque, yo les explico el ciclo desde adentro, pero ustedes lo van a ver desde afuera, y entonces ustedes me van a decir, Julia, ¿cómo me entero que está en esta parte del ciclo? Bueno, lo que vamos a ver son mecanismos de acomodación, como por ejemplo, que ella racionaliza o justifica lo que pasa, y entonces, bueno, sí, me gritó, pero estaba muy nervioso, o capaz que había tenido problemas en el trabajo, y entonces lo estamos justificando, le estamos quitando responsabilidad. ¿Por qué? Porque en ciclos gravemente cronificados verificamos en este momento miedo anticipatorio. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a pasar. ¿Okay? El ciclo de la violencia lo van a ver que puede durar, hay ciclos que duran años, hay ciclos que duran meses y hay ciclos que duran días cuando son muy severamente cronificados. ¿Okay? Estas etapas se van a ir repitiendo una tras otra, una tras otra, una tras otra, y va a llegar un momento en el que las dos personas, las dos partes de esta situación van a saber lo que viene. Entonces va a llegar un punto en el que la luna de miel no la van a creer y ya pasan derecho a la acumulación de tensiones. En la acumulación de tensiones rara vez la van a ver a la mujer en la consulta. ¿Por qué? Porque como está pisando de puntillas para no irritarlo y para que no llegue a explotar, no nos va a ir a ver. ¿Ok? No nos va a ir a ver. Por eso es muy importante que reforcemos las redes de acompañamiento y las redes de contención, ¿sí? Y es muy importante que ayudemos a que se sostengan esos vínculos, ¿sí? Mientras más gente esté acompañando, más posibilidades tiene esta mujer de conseguir ayuda a tiempo, ¿ok? Porque la acumulación de tensiones va a seguir y se va a seguir acumulando hasta que va a llegar a su punto culmine y va a entrar en explosión violenta. Si bien les aclaro, no todas las explosiones violentas son femicidios o son golpes, ¿ok? Hay explosiones violentas que son desplantes en público. Hay explosiones violentas que son no darte la plata y dejarte que te jodas, o tratarte de boluda delante de todos tus conocidos, o ir a una fiesta del trabajo y hacerte quedar como la peor del mundo. Y esa puede ser la explosión violenta de esa persona, ¿ok? ¿Por qué?
Porque hay que tener en cuenta que el punto de la violencia de género, y en específico de esta que les hablo, no es... Perdón. El punto de la violencia de género no es generar dolor. El punto de la violencia de género es someter, es imponer la disciplina, porque es la disciplina que tienen autorizada a emplear, ¿entendés? Es imponer usar el medio que sea necesario para imponerse. Por eso, al principio la callaba con una mirada, después la cayó con un gesto, después la cayó con un grito y después la cayó con un golpe. ¿Ok? Este es el momento de mayor riesgo objetivo para la víctima y es generalmente tras la explosión violenta que vienen a la consulta. Y entonces ustedes necesitan tener herramientas teóricas para poder abarcar esa consulta y contenerla. ¿Ok? Ustedes se tienen que fijar, primero tienen que fijarse en la cuestión del riesgo, el riesgo en el que se encuentra esa mujer después de esa explosión violenta o durante esa explosión violenta o preparándose para la próxima. Entonces van a tener que tener en cuenta los tipos de violencia empleados, o sea, cómo ejerce la violencia, te grita, te pega, lo que sea, el tipo de violencia que ejerce, los medios empleados, la frecuencia con la que esto se da, ¿sí? La intensidad de los ataques o de la explosión violenta, del ejercicio de la violencia, y específicamente les sugiero enfáticamente, tengan en cuenta por favor los factores de interseccionalidad. La interseccionalidad, para los que no conozcan el término, es la forma en la que se entrecruzan y superponen desigualdades. ¿Ok? No es lo mismo sufrir violencia cuando soy económicamente estable y no tengo hijos y tengo mi familia cerca, que sufrir violencia cuando soy una mujer migrante que no estoy escolarizada y que tengo 5 pibes para criar con changas. Entonces, eso me coloca a mí en una situación de particular vulnerabilidad. Por eso es importante siempre prestar atención a los factores de interseccionalidad. Después de la explosión violenta, que es donde van a venir a la consulta y donde van a instar la acción, donde van a hacer las denuncias, donde quizás en vez de venir a la consulta con nosotros van a ir a hablar con la vecina, o donde quizás van a caer en la Secretaría de Género, o donde a lo mejor te caen en el consultorio de la psicóloga o de un médico, ¿sí? Tenemos que fijarnos sí o sí rápido y prestando mucha atención a los factores de riesgo. Luego de eso viene la luna de miel o reconciliación, que funciona como refuerzo positivo y que es el motivo central por el cual las personas se mantienen en el ciclo de la violencia, porque me van a decir, Julia, pero sí sabe que le van a volver a pegar, ¿sí? Se está sosteniendo en el ciclo de la violencia gracias a las reconciliaciones o lunas de miel, porque hay una manipulación fuerte y ejercida deliberadamente contra esta persona que la somete, ¿ok? Funciona como refuerzo positivo, dicen, y remite a la etapa de cortejo. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a empezar. Voy a cambiar, esto es inaceptable, te pido perdón, te pido mil disculpas. Puede ser que te pidan disculpas o no, según el tipo de violencia que emplee también y la forma de ejercerla, ¿no? Pero el agresor se muestra conciliador durante esta etapa, ya sea que pida disculpas o no, se muestra conciliador. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos de nuevo la fuerza de estos mitos, como el amor romántico, como la indisolubilidad del matrimonio, como la indisolubilidad de la familia, o como que los trapitos sucios se lavan en casa. No hay que hablar de estas cosas con los de afuera. ¿Y qué pasa? Durante la luna de miel, si bien el agresor cede una parte del poder, ¿sí?, ficticia y con fecha de vencimiento, pero la cede porque se está disculpando, porque le está diciendo volvamos ahí, te va a traer flores, te va a traer regalos, o depende. Y durante este periodo, lo que vamos a tener acá es una mujer que abandona los espacios, ya sean terapéuticos o jurídicos, que los abandona, y que también se va a encontrar más aislada todavía porque va a haber resistencia de su red de contención, que puede ser que ni siquiera le diga porque le da vergüenza de reconocer que volvió con su agresor, porque es muy difícil acompañar personas que se encuentran en el ciclo de la violencia, porque uno tiene que
yo sí les voy a mentir. Ahí está. Uno tiene que tener en cuenta los tiempos de esa persona, ¿sí? Y hablaba recién Luji de daños psicológicos. Chicos, quiero que quede muy claro esto. Si una persona que sufre violencia tiene daños psicológicos, es consecuencia de la violencia y no causa, ¿ok? No es que porque estás enferma te pegan, estás enferma porque te pegan. Nadie se encuentra más predispuesto a sufrir violencia por tener algún temita psicológico. El responsable de la violencia no sos vos, el responsable de la violencia es quien lo ejerce, ¿ok? El decir que, ay, está loca, mira cómo denuncia, le está sacando la responsabilidad le está sacando la responsabilidad al agresor y se le está dando exclusivamente a la víctima, ¿ok? Por eso, insisto, perspectiva de género para tener en cuenta este tipo de cosas y no reproducirlas. Y antes de llegar a la acumulación de detenciones de nuevo, quiero señalar una cuarta etapa que viene de una nueva lectura del ciclo de la violencia, que Carrasco, que es una autora, que es una genia, habla de la externalización de la culpa. ¿Qué pasa en la externalización de la culpa? Nosotros veníamos muy bien porque me estaba diciendo que estamos arreglados, que perdón, que soy un desgraciado, no va a volver a pasar, ya cambié, empezamos de nuevo. Y en la externalización de la culpa se da un giro simbólico donde cambia la culpa. Y bueno, sí, yo estuve mal en pegarte, o yo estuve mal en gritar, el desplante no era necesario, pero si vos no te hubieses puesto esa pollera, entonces, ¿qué pasa? El agresor está corriendo la culpa, la responsabilidad de lo que acaba de pasar en la explosión violenta, se le está asignando de nuevo a la víctima. Y con ese poder que recupera en ese momento, empieza a acumular tensiones de nuevo, porque va a seguir mascullando bronca hasta que explote de nuevo. ¿Okay? La externalización de la culpa es el eslaboncito que faltaba para terminar de cerrar el círculo. Y ustedes me dirán, Julia, no hay salida de ese círculo. Bueno, la salida del ciclo de la violencia normalmente la vemos detrás de la explosión violenta o en la etapa de externalización de la culpa, que son dos momentos clave para la mujer porque se da cuenta de lo que está pasando. Cuando la mujer denuncia después de una explosión violenta, por favor, quiero dejar muy claro que no denuncian porque están libres, no denuncian para ir a estar abajo del aire del campo. ¿Okay? Están denunciando como acto de supervivencia porque vieron la violencia, sintieron la violencia, experimentaron la violencia y no quieren terminar muertas o lastimadas o que lastimen a los chicos. Es más, normalmente van a denunciar más rápido por los chicos que por ellas. La denuncia de la víctima de violencia de género es un acto de supervivencia, lo cual nos lleva a la ruta típica de las sobrevivientes de violencia. Y uso esa palabra porque tienen lamentablemente suerte de sobrevivir. ¿Okay? La violencia de género y en específico la violencia en la pareja mata. Las estadísticas de femicidios no son cosas que les pasa a gente que vive en otro planeta, son nuestras vecinas, son nuestras hermanas, son nuestras hijas y nuestras madres. Entonces, ¿qué es la ruta crítica de las sobrevivientes de violencia? Son las acciones y decisiones que estas mujeres toman cuando tratan de salir, cuando tratan de romper el ciclo, y también incluye las respuestas que van a obtener, ya sea del ámbito familiar, de la comunidad y de las instituciones. Por eso es que hablábamos tanto de violencia institucional, porque la violencia institucional la van a ejercer las instituciones que se supone que te protegen. Lo cual me lleva a hablarles de victimización y revictimización. La violencia genera un daño, una victimización en la persona, y cuando esta persona logra ir y denunciar y pedir ayuda y no recibe contención y no recibe una ayuda adecuada o se realizan directamente intervenciones iatrogénicas que generan más daño del que buscaban evitar, hablamos de revictimización o victimización secundaria. Pero para esto, como no todo es tan oscuro y terrible, quería hablarles de las acompañantes. ¿Qué son? Es una asistencia protectora que tiene el objeto de preservar la salud física y psicológica de la persona que sufre violencia.
Julia, ¿puedo ser acompañante? Claro que sí. Cualquier persona puede ser acompañante, no necesitan título, no necesitan matrícula, ni siquiera necesitaban hacer este curso. Cualquier persona que pueda ayudar y que pueda contener a la persona que sufrió violencia puede acompañarla, ¿sí? Y ustedes, como somos abogados, me van a preguntar, ¿son parte del proceso? No lo son. Pero está prevista su participación en todas las etapas del proceso, siempre y cuando la persona lo pida, lo requiera, lo necesite, ¿sí? Por ejemplo, un acompañante no puede pedir una medida contra la voluntad, pero puede acompañarla a ir a pedirla. Y están en la ley, artículo 25 de la 26485 y 6 ter de la de provincia, y si les interesa el derecho internacional, regla 65 de las 100 reglas de Brasilia. Úsenlas, chicos. ¿Puede ser acompañante y representante legal a la vez? Obvio. Igual normalmente los acompañantes forman parte de las redes de apoyo. Y después paso el power, no hay problema, no saque el foco. Los acompañantes generalmente forman parte de las redes sociales de apoyo. Normalmente ni siquiera pertenecen a instituciones. Ahora Diego seguramente les va a hablar del tema. Y ahora venimos la parte que me gusta siempre a mí. Chicos, ¿cómo hacemos con este tipo de cosas y cómo las aplicamos? Bueno, para que esto no se quede en una abstracción teórica o en lo copado que suena Julia el micrófono, es importante que tanto en la oficina pero también en el proceso apliquemos todos estos conceptos. ¿Cómo? Los enumeré sin ningún orden específico, solamente la plantilla tiene números y no se los saqué, así que no se preocupe por los números. Pero sí, el orden de los faroles no altera el alumbrado. Escucha activa. Puede sonar redundante, pero la escucha activa implica, o escucha empática, le dicen algunos autores. A mí me gusta más activa, porque es más power. La escucha activa es, obviamente, escuchar lo que nos están diciendo, pero interpretarlo teniendo en cuenta qué nos está diciendo, qué nos está queriendo decir, qué implica para esa persona lo que nos está diciendo, qué es lo que no nos está diciendo, porque muchas veces vamos a escuchar relatos o directamente consultas donde vienen a consultar por alimentos y te relatan una sarta, te relatan la definición explícita de violencia económica. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y nosotros tenemos que prestar atención con las orejitas y con las lentes de perspectiva de género para darnos cuenta de que nos están hablando de violencia, ¿sí? Lo que dice y lo que no dice, y lo que implica y lo que representa para ella. Luego, evitar y rechazar justificaciones de violencia. Suena bastante evidente, pero les juro que sucede un montón en la práctica. Así que, por favor, no relativicen lo que pasó y no relativicen las consecuencias, porque hay veces que las personas no se expresan de la misma forma o no se expresan de la forma que nosotros esperamos. Y el concepto de mala víctima es jodido y es dañino, porque el concepto de víctima te plantea a una víctima presta para el sacrificio, y las víctimas normalmente no son así, son personas normales, son personas que no se van a vestir como vos quieres que se vistan o como vos crees que se tienen que vestir, o no se van a comportar de esa forma. Hay gente que llora y hay gente que no. Hay gente que la vas a ver al día siguiente en shortcito y musculoso, y hay gente que va a andar toda tapada así querer salir de la casa. Y tenemos que tener en cuenta que son todas personas diferentes y sus experiencias siguen siendo válidas. Obviamente análisis con perspectiva de género, porque si nos olvidamos de esta relación desigual de poder, yo te puedo decir que lo que vos describiste fue una discusión entre compañeros de trabajo y ya está, pero no lo fue. Entrevistas respetuosas es un punto sensible. ¿Por qué? Porque si bien suena bastante evidente que uno tendría que ser, no sé, respetuoso con la persona que viene a la consulta, escuchar una consulta de violencia es delicado. Porque muchas veces esa persona te está diciendo cosas que ni siquiera se la dijo a la madre. Y nosotros tenemos que saber respetar eso, y tenemos que escuchar, y tenemos que guardarnos todos nuestros prejuicios donde mejor nos quepan, porque esa persona merece ser respetada, y esa evidencia que tuvo es válida, y si nosotros estiramos nuestros prejuicios sobre esa persona,
le vamos a estar cortando un escape, una salida, le vamos a estar dejando, porque muchas veces cuando vienen después de la explosión violenta y después se recupera la relación y se arreglan y qué sé yo, si nosotros le decimos, déjalo, metele la denuncia, metele la perimetral, no va a volver. Y esa mina se quedó sin un espacio donde la podían ayudar. Entonces, evitemos proyectar lo que nosotros pensamos así, o lo que nosotros sentimos, o nuestros prejuicios mismos. Evitemos proyectarlos porque le estamos sacando una posibilidad de recibir ayuda. Agarrado de lo cual viene el lenguaje accesible, que no quiere decir lenguaje paternalista, quiere decir que hablen claro. Si nosotros nos ponemos con los tecnicismos y le hablamos en abogado, no nos va a entender. Piensen que viene de un episodio violento y a lo mejor está llorando y está acelerada y hace 2 días que no duerme y estuvo 8 horas en la comisaría y cayó en la oficina porque le dijeron que vos hacías violencia. Hablen claro, sin paternalismo, no le hablen como si fuera tonta, pero hablen claro y que entiendan, porque si no conoce las herramientas que tiene, no puede decidir. Y la única persona que puede decidir que quiere una medida es ella. No importa si ustedes piensan que necesita una medida, no importa si toda la familia cree que necesita una medida. Si ella no lo decide, esa medida no va a servir. Después, salud. Bueno, central, fomentar la intervención de redes de apoyo. Y en este punto, mi referencia especial a los que recién arrancan con violencia. Tengan en cuenta lo siguiente: escuchar consultas de violencia es muy movilizador a nivel humano y no tenés que tener corazón para que no te toquen, ¿ok? Eso es real. Pero ustedes no están 100% todo el tiempo con la mujer esa, y esa mujer necesita ayuda y necesita que la contengan. Y necesita tener redes de apoyo para que si un sábado a las 7 de la tarde necesita hablar, la contengan. Y si ella está demasiado mal como para hablar, que te puedan llamar. Fomenten la intervención de las redes de apoyo. Las amigas de la cliente ayudan. Las parientes de la cliente, las vecinas de la cliente, son toda gente que nos puede ayudar a nosotros para dar una salida a esa mujer de un vínculo violento. Porque a lo mejor esa mina no tiene familia donde ir, a donde salir corriendo a las 3 de la mañana porque le pegaron. Pero la vecina, a la que vos le podés dar espacio para que intervenga, sí, a lo mejor esa la ayuda. Y capaz que zafamos de una. Y por último, formación y sensibilización en la materia, y por favor, tenerla y exigirla. No es que ustedes salen de acá y van a decir, chicos, me liberé del ego, soy una persona deconstruida, de acá en adelante soy especialista en género, si bien nosotros, pero, por lo menos yo, vos también, somos. La formación en género es importante para todas las personas que intervienen en situaciones de violencia, porque no tenerla es peligroso, ¿ok? Me ha pasado, lamentablemente, que en la práctica uno se cruza con colegas que toman causas de violencia y que no están capacitados para eso, y es algo que genera mucho daño, ¿sí? Que de repente la colega te diga, bueno, pero no le pegó, le grito un poquito, que se deje de victimizar. Le pegó un cachetazo, yo he escuchado, pero fue un cachetazo. Pero fue un cachetazo, no te la bajó. Al tirar el pelo. Eso es importante saber por qué, porque más allá de que esa persona, si esa persona le hubiese recibido la denuncia o le hubiese recibido la consulta a la mujer se iba a su casa como un pollito mojado. Pero esa mujer, atendiendo al violento, es particularmente peligrosa porque lo está gritando. ¿Entendés? Y hablando de lo cual, y con esto me despido, ¿qué dice la ley 5177, chiques? La ley 5177 considera particularmente agravante a la hora de establecer sanciones disciplinarias que las conductas tipificadas sean violencia en los términos de la ley integral, sean o no abogados los que los ejercen, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que conducir estrategias procesales violentas trae sanciones disciplinarias agravadas. No estamos jodiendo, ¿ok? Esto no es interpretación, lo dice la ley. Esto es la ley de ética nuestra. ¿Sí? Gracias. Pero bueno, gracias por la invitación, la verdad, a Julia, Luján, Natalia, a todo el equipo del Colegio de Abogados de Quilmes. Mi función va a ser hablar de la parte procesal de lo que estuvieron hablando mis compañeras. Voy a hacer algo
un poquito resumido. Vamos a tratar de hablar en algunas cuestiones procesales básicas para poder de alguna manera nuclear un poco lo que se estuvo hablando. En la primera parte, Luján había hablado de tipos y modalidades de violencia. ¿Sí? Habló del concepto de violencia de género, algún concepto de género, y habló de tipos y modalidades de violencia. En realidad, los tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica y demás, los tipos de violencia son aquellas situaciones que nosotros como operadores o operadoras en la temática vamos a encuadrar en cualquier presentación procesal. O sea, de la escucha activa, de parte de esa persona que se acerca y me cuenta una situación, va a ser nuestra función como operadores y operadoras de la temática de encuadrarlo en alguno de los tipos de violencia. De ahí está su implementación práctica. De lo que me cuentan, esto es violencia económica, esto es violencia física, esto es violencia psicológica. Lo que pasa con la violencia simbólica, como es un tipo de violencia que surge de la interpretación de un hecho y no es patente y notoria, entonces cuesta más poder encuadrar esa situación como de violencia simbólica. No deja de ser un tipo de violencia que justifica la violencia de género y que se suele dar en muchas situaciones en las cuales existe un contexto de violencia de género en cualquier modalidad, pero yo me voy a remitir más a la modalidad familiar. Eso con respecto a los tipos de violencia. Ya en la primera parte del artículo 26 de la 26485 dice que se van a poder tomar medidas preventivas urgentes conforme los tipos y modalidades de violencia. Ahí está la concatenación que existe entre una medida de protección y el tipo de violencia que arrimo a la autoridad judicial para que pueda resolver una medida. O sea que hay una relación directa entre un tipo de violencia y la medida que yo quiero lograr para poder cesar o frenar la violencia a futuro, evitando que se reitere, evitando que se incremente. O sea que es importante tener en cuenta esos tipos de violencia. Por eso es importante la capacitación para poder entender los conceptos y poder hacer ese traspaso entre el caso y lo que el derecho plantea para que la autoridad judicial se expida mediante la adopción de una medida. ¿Sí? Ese es el traspaso que uno tiene que hacer, que parece un traspaso fácil, pero a veces tiene sus propias complicaciones. ¿Sí? Otro de los conceptos que da Luján habló de diferentes modalidades de violencia. Voy a ser lo más honesto posible. Para cada modalidad de violencia tendría que existir un procedimiento diferente para encararla. No es lo mismo hablar de un proceso civil en el cual se plantea una situación de violencia encuadrada como de violencia obstétrica, que un procedimiento de violencia familiar en la cual se acerque una situación encuadrada de violencia económica en un contexto de violencia de género familiar, o no es lo mismo hablar de violencia de género institucional o un proceso administrativo hablando de violencia mediática. O sea que las reglas procesales van a cambiar conforme la modalidad, o violencia de género laboral, obviamente las reglas procesales van a cambiar. Pero cuando hablamos de violencia familiar, el procedimiento de violencia familiar tiene una estructura procesal particular que parte, como en las otras modalidades, de una denuncia de una situación de violencia encuadrada en alguno de los tipos a los fines de obtener una medida de protección. Cuando se habló de diferentes modalidades dentro de la 26485, por supuesto que uno tendría que hacer un estudio en donde se presenta esa relación desigual de poder en cada una de las modalidades, ¿no? Y eso de alguna manera es un ejercicio profesional que nos lleva, y una palabra que nos intima de alguna manera a capacitarnos y a entender lo que significa trabajar en este tipo de cuestiones y con la perspectiva de género o una perspectiva de derechos humanos. También se habló, aparte de tipos y modalidades, se dieron un concepto de violencia mediática, ¿no? Y se habló de violencia simbólica. Me gustaría recomendar una serie de Netflix que se llama Lydia Poet,
que es un caso real, es una serie italiana que habla de la primera abogada que se había recibido abogada pero no tenía la habilitación para ejercer. Entonces tuvo que recurrir a su hermano, que era abogado, en la cual su hermano iba decidiendo qué caso llevaba o no. Es una serie muy corta y la protagonista se parece a Dua Lipa. Pero bueno, es igual a Dua Lipa, no me critiquen eso, pues es igual. Segundo, película francesa que tienen que ver, esta película es obligatoria, les va a partir la cabeza, yo amo el cine, creo que el cine es mi apellido porque amo el cine con todo el alma. La película es una película francesa, protagonizada por Vincent Cassel y Emmanuel Bercot, que se llama Monroy. Una mujer en la primera escena aparece en un centro de rehabilitación tratando de recuperarse porque había tenido una lesión muy grave en la pierna. Y empieza a hacer un recuento de su historia de vida y su relación de pareja y qué pasó que llegó a ese centro de rehabilitación. Y ahí empieza a hablar de todo lo que había, desde el momento que conoce a esta persona, a Vincent Cassel, el actor, interpretando un personaje magistral, hasta que llega a ese centro de rehabilitación. Es una película muy dura, pero es una película que la verdad que me llamó mucho la atención la entrega de los actores al hacer ese tipo de película. La recomiendo, se llama Monroy y esto no es una cuestión procesal, tiene sustancia y fondo. Por supuesto que al momento de encarar un proceso o un procedimiento de este tinte, claramente vamos a visibilizar la vulnerabilidad, ya sea en razón del género, en razón de la salud mental, en razón de la edad. Teníamos que empezar a tener en cuenta la vulnerabilidad como criterio de intervención institucional y como criterio judicial. O sea que ese concepto de vulnerabilidad, que ya está planteado como término en las 100 reglas de Brasilia, y ya lo plantea el artículo 9 de la Convención Belém do Pará, que dice que los Estados partes para adoptar una medida van a tener en cuenta el concepto de vulnerabilidad que puede sufrir la mujer, o sea que ese concepto de vulnerabilidad claramente se relaciona con el proceso en el cual uno o una va a encarar. Y eso no podemos desconocer, porque por más que nosotros hablemos de cuestiones procesales de forma, hay un fondo que legitima y que valida nuestra forma de intervención procesal. En la otra parte de la charla, Julia habló sobre el tema de la diferenciación entre violencia familiar y violencia de género familiar. Cuando me toca dar capacitaciones, y tengo tiempo para hablar, a ver, palo, calle, de la bolsa, decir que eran conmigo, que han hecho violencia el profesor, que ya... Pero bueno, el tema es así. La diferencia que yo hago es muy legal. ¿Pero por qué? Primero porque soy abogado y porque estudié mucho la interpretación de las normas. Cuando me formé estudié mucho la interpretación de las normas y cómo esto va cambiando, se va haciendo dinámico conforme los tiempos, conforme las modificaciones legislativas y conforme los nuevos conceptos. Entonces hay una diferenciación que yo siempre hago para no perder el norte. Violencia de género familiar y violencia familiar. Como si pusieran los tres cajones, uno al lado del otro, que por supuesto los van a tocar, los tres cajones, pero me permite a mí, a los fines didácticos, hacer esa diferenciación. Si es una violencia entre dos hermanos por una cuestión económica de tipo sucesorio, en lo cual hay situaciones de violencia física, por supuesto que va a ser una situación de violencia familiar. Pero cuando hay una relación desigual de poder en ese ámbito familiar, yo no lo puedo desconocer y lo tengo que poner como violencia de género familiar al momento de plantear o encarar un proceso o procedimiento. La pregunta siempre se da con respecto a esto. ¿Por qué yo encaro un procedimiento y por qué yo arrimo una situación de violencia de cualquier tipo? Ya la han conceptualizado las compañeras y la ha conceptualizado la modalidad. ¿Por qué yo tengo que encarar esto? Para obtener una medida de protección. Que lo saben porque he venido varias veces, que esa medida de protección que se toma en contexto de violencia de género familiar es una medida de protección totalmente diferente a cualquier otra medida. Hace poco leo un fallo interesante del juzgado de Roca, Río Negro, en la cual la mujer había pedido ser designada como administradora exclusiva de los bienes por la cantidad de situaciones de violencia económica que había vivido por parte de su cónyuge,
en la cual previamente se habían tomado medidas que no tuvieron resultado positivo, se han abierto cuentas judiciales separadas, se le ha pedido al señor que rinda cuentas y no lo ha hecho. Entonces, la autoridad judicial toma esa conducta procesal, esa inconducta procesal por parte del demandado, como un acto también de violencia económica y resuelve designar como administradora exclusiva a esta mujer. Yo lo que quiero remarcar es eso, ¿no? Lo que uno tiene que hacer, la obtención de una medida de protección. Y por último, hablar de una figura que también se habló, y Julia lo explicó excelente, el tema de la figura del acompañante. El acompañante no es un acompañante terapéutico. Esto que lo aclaro. Otra, el acompañante está bien. ¿Puedo yo ser abogado y acompañante? Los abogados ya tenemos signo peso. Vamos, yo soy abogado. O sea que el acompañante es gratuito, gente. Van a tener que estar a las 3 de la mañana con el mate cocido y las tortas fritas en la puerta de la Comisaría de Mujer esperando que la mujer denuncie. Yo no puedo ir a acompañar como abogado, decir objeción como La Ley y el Orden o esas series que son irreales para el abogado argentino que cosemos zapatos de acá para allá en los tribunales. O sea que el acompañante es un acompañante genuino, un acompañante real, una contención psicológica y emocional. ¿Lo puede dar un abogado? No, porque no somos personas. No, mentira, es un chiste. Es un chiste. Pero en realidad el abogado debe dar una defensa técnica, el abogado tiene derecho a un honorario, es un crédito alimentario, el abogado está trabajando por el caso. Si en esa instancia quiere ejercer alguna actividad acompañante, por supuesto que no está prohibido. Pero vamos a ser sinceros, nuestra función va por otro lado. Pero eso no significa que uno acompañe a una persona, a un familiar, a alguien que quiera estar en alguna instancia. El acompañante, lo que pasa con el acompañante es esto, que si el acompañante es cualquier vecina que va a acompañar a su amiga, yo esa vecina que va a acompañar no está obligada a estar formada, la va a acompañar de onda y listo. Pero hace más o menos 5 años se me ocurrió esta idea. ¿Qué pasaría si a las vecinas las formamos en cuestiones de género, lo que es una denuncia, lo que es una medida, lo que es violencia de género, los tipos de violencia? ¿Qué pasaría si una vecina, doña Rosa, don Héctor, doña Marta, doña Graciela, o mis amigas vecinas del barrio, las vamos formando por si eventualmente necesitan esa herramienta? Como un curso de primeros auxilios, ¿se entiende? O sea que todos los meses nos juntamos con un grupo de vecinas en la biblioteca de Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui, nos juntamos para poder llevar adelante el proyecto de acompañantes. Van todos los meses diferentes disertantes, muy conocidos a nivel nacional, han ido disertantes a hablar y a charlar sobre diferentes temas, y el público es cambiante, porque no hay inscripción, es gratuito, la gente va, lleva el termo, lleva algo para compartir, dice, no puedo ir porque tengo los hijos. Bueno, traer a los chicos no hay problema. Vamos a cuidarlo de alguna manera, o estarán ahí en la biblioteca jugando, vemos qué hacemos. Este proyecto ya tiene 5 años, se llama Acompañantes, no es una ONG, no es una sociedad civil, no es un culto religioso, no es una secta satánica, son vecinas independientes, son vecinas así como ustedes ven por el barrio, me las cruzo, bueno, tenemos joda, comemos, tomamos, pero cuando tenemos esos encuentros, todos los meses nos juntamos y armamos esos encuentros. Se entrega folletería gratuita sin ningún tipo de cobro ni nada. Los disertantes van a dar su palabra de manera gratuita, el lugar que nos prestan es todo gratuito y por supuesto lo que se llevan es información y palabras que les ha servido, ¿no? Y una de las vecinas que fue, Flor Sánchez, nos hizo un video institucional. No sé si tiene sonido, me parece que no. Bueno, no tiene sonido. Y ahí están los encuentros acompañantes. Este es el logo de acompañante. Yo arranqué solito el proyecto, pero después fuimos sumando vecinas. Nos juntamos ahí en la biblioteca, fíjense, mesa, tomamos algo. Ahí hay una de las expositoras hablando sobre el tema de violencia de género, Mariana Mansanto, de la Asociación Pablo Besón. Ahí fue, bueno, gente de también los juzgados de familia, el juzgado de paz, trabajadores sociales. Bueno, miren qué equipo que se armó ahí. Un interesante equipo que se va armando. Ahí está la compañera. Hicimos un encuentro de violencia contra el colectivo LGTBIQ+, que fue excelente. Ahí estoy yo despeinado como siempre. Y ahí está la mesa que se arma todos los sábados, una vez por mes, perdón, los sábados a
arrancamos 19 horas por el calor y todo, así que el 8 de abril tenemos un encuentro que se llama Noviazgo con Violencia. Va a estar la docente Carolina Ríos y la licenciada Susana Galarza, especialista del tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Otro aplauso.